Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el More Luis. Bienvenidos. Vamos a ir a nuestra clase número 8 de la Parashá Lech Lecha, los párrafos 19 al 21, segundo año de lectura. Y ahora, después que hemos analizado cómo el alma en la clase 6 hace un Lech Lecha y viene a este mundo físico, ella sale de las sefirot de Chokhmah y Binah hasta llegar a la sefirá de Malkut, y ella viene con un paquete conteniendo 100 llaves para poder desarrollarse. Estas 100 llaves son 100 habilidades que tenemos. La primera de esas habilidades y la primera de esas llaves que fue usada es la metáfora de Abraham en su primera prueba, que es el horno caliente. Allí él utilizó todos estos elementos, por eso él despertó la espiritualidad, él encontró el Eterno, él sabía que era uno solo, él consiguió lidiar, ¿no?, contra un rey, consiguió reunir gente, enseñarles, crear un método llamado Torah, un método de enseñanza, todas estas bellezas. Y hoy día vamos a ver un secreto que ustedes ni se imaginan. Es la clase número 8, están los párrafos. Vaya a la editorial, siga los párrafos 19, 20 y búsquelo. No tiene los párrafos, los tienes que encontrar, ¿no? Vaya donde Bnei Baruch de Michelle Lightman, lee los mismos párrafos ahí. Y también al Unet Zohar, haga todo este ejercicio complementario. Y a pasito de tortuga, despacito allí, ¿no? Piecita por pieza, granito por granito, vamos a encontrar de estas 100 llaves, vamos a entender cómo funciona estas habilidades que tenemos, ¿no ve? Ve la cantidad de párrafos que hay en la Parashá Lech Lecha, ¿no ve? No son 10, 20, 30 que hay en el Zohar, es mucha cosa. Entonces, hoy día veremos una ley cabalística muy importante. Aquí está la sorpresa, para el éxito en la vida. ¿En qué consiste el éxito? Que yo tengo que saber que tengo habilidades y que las cosas pueden ser hechas. Y hay una ley cabalística, ela es gratuita, no cuesta un único centavo. Y también, a partir de esta ley cabalística, yo entienda cómo las cosas mismas funcionan en la vida. Mira, este es el secreto, mira, esta es la sorpresa, que cómo será la clase. Entonces, a disfrutar, a aprender, tome los apuntes, vaya llevando a la práctica paso a paso de todo el proceso. El Zohar enseña una ley bien sencilla. Mira, las cosas es descomplicar lo complicado. La ley es simple, es sencilla, no necesita ningún seminario especial, ni pagos adicionales, no. La ley es sencilla, gratuita, pero muy importante para la espiritualidad. Y ella está basada en el Midrash que hemos visto en la clase número 7 del horno caliente, ¿no?, en la cual Abraham fue echado. Mira, es bien simple y práctica la lección. Es una de las, de repente entran unas 3, 4, 5 más habilidades de aquellas 100 que tenemos, ¿no? Vas a empezar a descubrirlas, tú vas a encontrarlas en la vida, vas a empezar a usarlas, ¿no? Tú tienes paciencia, tú tienes habilidades, la persona pierde la paciencia, pero rápidamente se reconcilia. Todos esos detalles son estas habilidades ocultas, ¿no? Capacidades para, a pesar de todo lo contrario, seguir adelante, la habilidad para poder recuperar, às vezes, la memoria o alguna situação locomotora que não teníamos, volvemos a activar porque temos esta energia dessas habilidades que nos foram dadas quando bajamos a este mundo físico. E esta lei, ¿ya?, é que nada llega a nuestro mundo físico sin que primero haya un despertar aquí abajo. Mira, nada, ni una verajá, nada de los mundos superiores va a llegar aquí abajo, a menos que haya un despertar aquí abajo. Entonces necesitamos aquí de una acción. Entonces, ¿cuál es una de esas habilidades que todo el mundo tiene, toditos? Es la acción, el actuar, el poder caerse, ¿verdad? Pero levantarse, no quedarse tendido, se levanta, se supera, se sale hacia adelante, ¿no? Esto se llama ese despertar. Eso es muy importante, tiene que haber ese despertar en algo para que el mecanismo espiritual empiece a funcionar. Esto quiere decir que para
que una bendición del mundo espiritual llegue al mundo físico, primero tenemos que generar una acción aquí abajo, ¿no? Aquí en este mundo de Malhut tenemos que hacer algo para movimentar esta energía. Y como consecuencia, luego, ¿no? Y de acuerdo también, por supuesto, ¿no? A lo que hagamos acá depende de la calidad, de la intención, el nivel de esta acción de aquí abajo, ¿sí? Es la intensidad, ¿no? De la verajá que bajará. O una vez más, ¿no? Hacemos la acción, pero de acuerdo a la acción que vamos a hacer aquí abajo, ella es proporcional a la intensidad de la verajá que bajará, ¿sí? De la verajá que viene. Por eso siempre decimos y siempre se enseña en la Cábala, hay niveles en que las cosas son hechas, incluyendo una acción. Hay niveles en que yo puedo hacer la acción. ¿Se acuerdan de la luz? Yo puedo llevar una luz pura, medio pura o impura. Entonces va a haber una calidad en la acción. Entonces, de acuerdo con esta calidad de acción, la luz tendrá una intensidad. Y cuando la acción es hecha en pureza, sin ego, la luz es permanente, duradera, soporta todos los contravientos y contratiempos que haya en la vida y permanece. A medida que mi acción de elevar la luz esté maculada con impurezas que ocurren, la luz no es duradera, ¿sí? Ella no logra su efecto y se desvanece muy fácilmente. Entonces, una vez más, todo, mira, ¿sí? Va a venir de acuerdo con lo que hagamos aquí abajo, ¿no? Y es la intensidad, ¿no? De acuerdo con esa intensidad en que hayamos. Y es esta intensidad que hará que la verajá baje, ¿no? ¿Sí? Que la verajá venga, va a estar de acuerdo con la intensidad de la acción. Cuanto más ego hay en la acción, menos intensidad de bajada tiene la verajá, menos dura la verajá, más complicada es sostener la verajá y no podemos llevar adelante la verajá o pasarlo a otros por causa de la mácula que hemos colocado a nuestra acción. ¿Cuál es esta acción que voy a hacer con esta calidad? Es simple, es el estudio, tener niveles de acción como estudio, porque estudio, cuál es el objetivo, cómo se hace. Mira, levantar sin Hatzot es el mismo asunto. ¿Por qué lo hacemos? Hacemos para que podamos después ir allá arriba y cobrar el cheque porque hemos hecho esto, aquel y aquel otro. ¿Sí? Se imagina, mira, es el estudio, son las festividades, cómo las preparas, la intención que colocas, dónde quieres llegar con ella, qué piensas cuando termines toda la festividad, normalmente vas a cobrar un cheque ali de todo eso. ¿Me estás entendiendo cómo funciona? Es una calidad en la acción. De acuerdo a esa calidad, yo voy a mover una energía allá arriba. Entonces, ¿qué sucede? A veces colocamos tanta intención, ¿sí? Pero con una segunda intención por detrás, porque después queremos cobrar del eterno y del mundo espiritual todo lo que hemos hecho. Mira, nos debe todo eso porque levantado en Hatzot, hizo Shabbat, y fuimos allá, coloqué los tefilins, conseguí comprar la Metzuzá. Queremos cobrar como deudas pendientes hacia nosotros. Entonces, ¿qué sucede? La verajá que tiene que bajar, baja muy lenta, y en el proceso de la bajada, en muchos casos, ella se va desvaneciendo y no recibimos ni migajas aquí abajo. ¿Por qué todo eso? Porque no nos enseñan a hacer bien los procesos. Por eso se dice que cuando se va a meditar un nombre del Eterno, se va a hacer una visualización, no puede haber ego, no es para pedir cosas, no voy a hacer esto para pedir cosas, para querer cambiar mi entorno en base a mi perspectiva. ¿Por qué? Porque esse deseo de recibir mancha essa luz, mancha a visualização, mancha a meditação, e ele empieza a desvanecer-se. E recebemos só umas pequenas gotitas que não nos hacen ni la sed. Ya hemos visto en la clase número 9 de la Parashá Noah sobre la luz pura, que es una luz sin ego, ¿no? Y que es una luz, como ella es pura, sin ese ego, ella es más duradera, más resistente que una luz impura. Entonces,
¿Cuál es la acción física que tenemos que hacer acá abajo en Malhut? Entonces van a ver dos elementos. Vamos a analizar ali. Vamos al primero para que se pueda acceder a esta acción física. Mira, la primera cosa que puedes hacer, pero no es en sí el más fuerte, ¿no? Ya que hará que eso realmente baje la bendición, ¿no? Pero es la primera cosa que hay que tener, ¿sí? No es la acción más fuerte para jalar estas bendiciones, ¿no? Ela não considera, le falta fuerza, ¿no? Pero es lo básico de lo básico. Y es una acción que todo el mundo puede hacer, ricos, pobres, sabios, gente que no tiene aún la sabiduría, el tzadik, el que no es el tzadik. Es una acción que vai jalar, vai ser que empiece aquela bajada, pero pode ser que esta acção não tenha a força, a energia suficiente para que aquilo baje, pero ela resulta, podem dar-se casos, se dão casos, ocorre, sim, pero não é ainda aquela coisa top, aquela coisa excelente, magnífica, que uno lo hace e chum, baja, não. Ela empieza a bajar, parece que la tuviéramos aí de repente, se esfuma, ¿no? Otra vez iniciamos el proceso, parece que ela está bajando, casi las estamos tocando en las manos y de repente se esfuma. Veremos lo que es. Es sencillamente tener un deseo, desear algo así. No, deseamos celebrar Shabbat, ¿no? E às vezes se queda solo no desejo, então não conseguimos jalar aquela energia do Shabbat. Ou desejamos celebrar um Yom Tov, mas às vezes nos quedamos no desejo, não tem muita força, muita energia, não conseguimos. Desejamos estudar, não? Desejo levantar-se em Hatzot. Isso pode ser muito vago, mas pode dar-se, depende de cada pessoa, depende das llaves que tem, suas habilidades. Todo isso entra em jogo, não? Eso, que puede ocurrir, puede. El Zohar dice, puede darse un caso excepcional, puede, ¿no? Esto. Pero esto aquí es lo básico de lo básico. Para jalar eso y tener un deseo, para que saber baje, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un deseo de que algo ocurra, uno ya empieza a movimentar la energía espiritual. Pero con una acción esta energía se fortalece aún más, ¿no? Pero si quedamos solo en el deseo, se está movimentando la energía espiritual para que aquel algo ocurra. Este es un nivel bajo del proceso de movimentar las energías espirituales, ¿no? Por eso es veces que nos enseñan, que nos imaginamos el dinero en el banco, la cuenta reventando en dólares, ¿no? Nuestra caja fuerte lleno de dinero. ¿Qué tenemos? Solo el deseo. No tengo la acción. Empieza a movimentar una energía, sí, porque nos emocionamos, sentimos algo, pero el proceso de la bajada, sí, es dificultoso porque quedó todo solo en un pensamiento. Se hizo un movimiento de la energía, pero no se logró hacer jalarla, que ella baje. Se necesita algo más. Este primer nivel son solo movimentos de energías, no conseguimos materializarla. Eso a veces ocurre mucho en los procesos de visualización, meditación. Estamos solo moviendo energías y no tenemos ninguna acción, estamos estáticos sentados. Solo está trabajando el deseo. Mira, es un nivel elemental, es un nivel solo mental. Por eso el Zohar dice, ¿no? Y los grandes cabalistas, Bala Sulam, ¿no ven? Que esos procesos, ellos son muy bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque solo le dan una movimentada a la energía y ella no consigue bajar, nos queda todo en un plan solamente mental. Verdaderamente desear algo, mira, querer desear que este mundo realmente, que en este mundo realmente ocurre esto a un nivel de la mente, ya puede ser suficiente para que aquel elemento ocurra. Pero también el Zohar dice que a veces, depende de cada persona, dependiendo de la llave, sus correcciones, todo un proceso está en el medio, ¿no? Verdaderamente desear algo, querer desear que este mundo realmente ocurra, ¿no? ¿Sí? Y todo esto solo a un nivel mental. Ya puede ser suficiente para que aquel evento ocurra. El problema es que son casos aislados, ¿sí? Mira,
puede darse un caso aislado y después vamos a querer hacer de una excepción una regla general y ahí nos metemos en problemas, ¿no? Pero generalmente, ¿qué dice aquí? No ocurre así, no es esta la forma del proceso tradicional, porque no ocurre, eso son excepciones a un caso, ¿no? Por X o Z razón, hasta por una acción de puro gesed. Y no te olvides, cuando recibimos la luz de forma gratuita, ¿se acuerda lo que hemos visto en la clase de la Parashá Noach? Tarde o temprano aquella luz se desvanece, trae problemas, nos sentimos mal porque la luz no es nuestra, es prestada, ella vuelve al lugar de donde vino y nos metemos en todos los problemas otra vez, todo de nuevo, ¿no? Entonces, generalmente no ocurre así, ¿no? La energía de esta acción, ella es muy débil. Solo mental, solo con códigos blockchain, ela é uma ação muito débil. Mira, se requiere de muita, pero muita energia mental para que ocurra, suceda el evento. Às vezes queremos fazer uma massa crítica, ¿no? Pero o que resulta? Todos os componentes da massa crítica também estão no mesmo processo de energia de uma ação muito débil, elemental. Por isso, há que reajustar os processos, revisarlos, encontrar as falhas, ir mejorándole, ¿sí? Encontrar el punto correcto donde las personas puedan acceder a partir de una acción que ellas tengan que hacer. Y ahora entramos al segundo punto, mira, el segundo paso para que estas cosas sucedan. Para que el deseo sea efectivizado y el evento ocurra, para que la veraja sea jalada desde los mundos superiores, hay que seguir su deseo, tienes que ir tras del deseo. Mira, yo tengo el deseo de levantarme en Hatzot, ¿sí? A todo el mundo le comento, les digo, pero no consigo, no puedo. Entonces, ¿qué ocurrió? No estoy yendo tras del deseo, ¿no ve? Hay que hacer un esfuerzo, hacer una acción, ¿no ve? Eso, todos esos detalles. Queremos celebrar un Shabbat en familia, pero solo nos quedamos en el deseo, porque hay aquel contratiempo, el otro, y no se puede, hay que ir allá. Esto, entonces yo tengo que tener el deseo, entonces hay que seguir el deseo. Para seguir el deseo yo necesito una acción. Y cuando se va a seguir esta acción, nada ni nadie podrá detenernos. Ya no es más tan solo desear, es hacer algo para que este deseo sea concretizado. Hay que expresar aquel deseo no en palabras, más bien en acciones. Las palabras hay que reservarlas. Mira, tenemos una parashá, ¿sí? Con relación a los proyectos, cómo hay que mantenerlos en secreto, darles el tiempo para que maduren, para que ganen cuerpo, para que puedan resistir a esa energía de la serpiente, ¿no? Eso está en la parashá Tetzaveh del año 5781, es la clase número 4. Entonces, cosas que se van a involucrar en el proceso, mira, empezamos a colocar un deseo, ¿no? Ese deseo preferentemente quitarle el ego. Sé que no es fácil, pero hay que sacarlo. ¿Se acuerda de la clase que hemos visto en Noach, que tenemos que llevar la luz, ¿no? Y la luz puede ser pura o no pura. Una luz pura es sin ego y una luz impura es con el ego. Entonces, hay que colocar un deseo, hay que tener cuidado para que no haya el ego en ese deseo, ¿no? Ese deseo tiene que ser llevado a una acción práctica. Mira, se imagina, si el deseo tiene el ego y si la acción práctica tiene el ego, ¿sí? Queda complicado la permanencia y la calidad de esa energía que queremos bajar. Y con el deseo y la práctica, está haciendo, yo tengo el deseo, tengo que llevar a una acción práctica. Lo convertimos, ¿no? Todo esto en una acción práctica, ¿no? No es que la acción va por un lado y el deseo por el otro. Entonces, cuando esto ocurre, hay ese mecanismo de funcionamiento. Todo esto aquí es tratado dentro del Sefer Yetzirah. Recién la energía de esta luz empieza a manifestarse. Es Sefer Yetzirah, todo lo que está allí, las letras finales, las madres, las letras dobles, los continentes, los planetas, todo es esta energía, ¿no? Empieza a migrar, ¿no? Desde los mundos superiores a nuestro mundo físico.
Y el Zohar enseña esto sobre la base de lo que le sucedió a Abraham en el Midrash del horno caliente, ¿no? Él solo logró ir a la tierra de Israel, ¿no? Pero era el deseo, él tenía el deseo que es Canaán, que es la tierra prometida, que es la manifestación de la luz. Todo lo que es Canaán, ¿no? La tierra de Israel es la manifestación de la luz. Cuando él dejó hacia atrás las prácticas de idolatría. Entonces, este deseo de conectarse con la luz, deseo de ir a Canaán, a la tierra prometida, ¿sí? Ese deseo, él colocó una acción. ¿Cuál fue la acción? Él dejó hacia atrás todas las prácticas de idolatría. Por eso está el Midrash, que cuenta el momento que él asumió la tienda de su padre Terah, cuando su padre tuvo que atender compromisos particulares, y en aquel momento su vida de Abraham dio un giro total. ¿Y por qué dio el giro total? Porque no era suficiente que Abraham solo deseara conectarse con la luz. Necesita una acción. Y tanto el conectarse como la acción de Abraham no estaban ligados o imbuidos dentro del ego. Eso hizo que le tendiera un elemento de tremenda fuerza y energía con la luz que le bajó, y una protección en el caso del incidente del horno caliente. ¿Se acuerda de su hermano Aram? Él también intentó el deseo, él quiso colocar en práctica, pero él entró en el horno caliente y no salió. ¿Por qué? Por causa de la intensidad del deseo y de la acción. No era suficiente solo que Abraham decía, ¿sabe qué? Yo quiero ser una mejor persona sin acción. Tiene que haber la acción, tiene que desear esto y empezar a colocar los puntos sobre las is y terminar con los asuntitos y poner, ¿sabe qué? Esa situación se terminó, ese carácter se acabó, lo modificamos, se hace una acción. Eu quero conectar-me com a luz, pero não fazer nada para conectar-se, nem levantar-se em Hatzot, nem estudar, nem abrir o livro, só querer assistir só o vídeo, sem sequer tomar apuntes, não? Não, tem que haver uma ação. O aluno tem que esforçar-se, mira, aprender o idioma hebreu, gematrias, tantas coisas disponibilizadas no canal, não? Mira, él quería salir de la tierra de Ur, de los caldeos, pero no ha hecho ninguna acción, dejaba que todo siguiera su curso normal. Esperaba un milagro enorme del cielo, rayos y truenos cayendo, un terremoto, no. ¿Sí? Se necesita una acción de parte de Abraham, si no, él no va a lograr sus objetivos. Y la acción en el caso de Abraham fue abandonar completamente las prácticas de idolatría. Si él no dejaba esto, no iba a ir muy lejos en todos sus deseos y en todas sus acciones. Él tuvo que destruir los ídolos de su padre. Eso está en el Midrash. Mira qué acción es. Por eso fue la primera prueba, ¿no? Que le abrió el Lech Lecha. Mira todo eso tal como hemos visto en el Midrash de la clase número 7, ¿sí? De la parashá Lech Lecha del Zohar HaKadosh de este año 5782. Y cuando esto ocurrió, mira, cuando Abraham hizo esta acción que le destruyó los ídolos que estaban en la tienda de su padre, ¿se imagina el perjuicio que le dio a Terah? Por eso Terah no pensó dos veces, lo agarró el muchacho y fue y se lo entregó a Nimrod y sabe, aquí está el chico y tú tenías razón. Debíamos haberlo eliminado aquella vez. Fue recién en ese momento que ele destruiu todos os ídolos, deu todo aquele problemão e houve o horno caliente, donde ele foi protegido. Está vendo como vem a proteção? El Eterno recién apareció a Abraham y le habló, Lech Lecha. Ahora sí, vaya hacia la tierra que yo te mostraré. Y acabamos de ver una ley simples, sencilla, pero vital para nuestra vida diaria. Estar dentro del Zohar, vendo todas estas belezas,
con un equipaje que nos ayuda a comprender el texto y encontrar dentro de la Torá donde los sabios derivaron todas las metáforas, los pensamientos, los midrashims, las ideas, a divertirse estudiando. Señores, un shalom.